Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Hub de InfoSecurity México. Hoy vamos a estar platicando de un enfoque que es cada vez más esencial, que es la cultura de ciberseguridad con un enfoque humano. ¿Y por qué vamos a estar platicando de esto? Porque bueno, es más allá de la tecnología, son las personas quienes a veces construyen o comprometen la resiliencia de una organización. Y para esto hoy tenemos a una invitada muy especial que es Ana Cecilia Pérez. Ella es directora del Festival de Ciberseguridad y también directora en Capa 8. Hola Ana Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí. Hola, Caro, pues al contrario, yo muy agradecida y muy contenta de haber sido invitada en este espacio. Y además, como lo mencionaste, yo creo que un tema relevante que hoy tenemos que cada vez hacer más común en términos de conversación, pues es todo el tema de ciberseguridad. De acuerdo, sí, es un tema que ya está embebido en todo lo que hacemos. Creo que ya no hay nada que no esté conectado a la red. Hasta los refrigeradores ya tienen conexión a Wi-Fi. Inteligentes. Entonces es algo que permea en todo y en todas las personas. Así es. Y un poquito para ya entrar en el tema, cuéntanos qué tenemos o qué se entiende por cultura de ciberseguridad. Muy buena pregunta. Yo creo que a veces incluso hablamos del concepto de cultura de ciberseguridad sin tenerlo claro. Pero si nos fuéramos un paso para atrás y habláramos de lo que es la cultura organizacional, pues esta normalmente se permea principalmente desde los roles más altos, desde la dirección, y es la forma en cómo una organización se comporta, actúa ante ciertas situaciones. Se habla de una cultura organizacional positiva y se puede hablar también de una cultura organizacional dañina, que tiene que ver mucho con el ambiente laboral. En el caso de una cultura de seguridad, pues es este conjunto de valores, creencias, comportamientos y actitudes que una organización va a tener frente a cómo protegen la información, cómo resguardan su privacidad personal y la de la organización. Entonces, la cultura organizacional yo creo que es importante tenerla en cuenta como la forma como moldeamos que como organización enfrentemos los riesgos y las amenazas digitales en nuestra labor diaria. Ok, muchas gracias. Y ahorita, en tu rol en esta parte del Festival de la Ciberseguridad, cuéntanos un poquito más cómo llegaste hasta ahí, cómo se creó este festival, y bueno, también un poco conocer cómo llegaste a meterte tan de lleno y ser experta en ciberseguridad. Bueno, pues si quieres empezamos por lo último. Yo tengo ya más de 25 años de experiencia en temas de seguridad de la información y ciberseguridad. Empecé a trabajar cuando incluso no había terminado de estudiar la carrera profesional. Tuve la fortuna de entrar a trabajar en una de las empresas pioneras en temas de seguridad de la información e incluso, me parece, esperando no equivocarme, que fue la primera en implementar un centro de operaciones de seguridad. Estos famosos SOCs que les llamamos y que son muy conocidos en el mercado, en donde, como muchas veces los vemos en las películas y sí son muy parecidos, ¿no? Estos lugares con muchos controles, que son como centros de datos en donde hay un gran número de monitores y de pantallas y un gran número de personas que están monitoreando continuamente qué está pasando en las redes de información de nuestros clientes, ¿no? Entonces tuve la fortuna, pues, de empezar mi carrera profesional ahí, de ser parte de la creación de esos centros de operaciones. Después también pude yo, como responsable de área en esta empresa, tuve la oportunidad también de crear centros de operaciones de seguridad en Costa Rica, en entidades gubernamentales también aquí en México, hasta que hace alrededor de unos 10 años decidí emprender mi propio proyecto junto con mi socio, en donde fundamos Capa 8. Y Capa 8, que creo que vale la pena resaltarlo, y a lo mejor muchos de los que nos ven y que están familiarizados con el modelo OSI, pues van a decir, ya entiendo por qué te llamas Capa 8. Capa 8, para aquellos que no lo sepan, pues todo lo que hoy utilizamos en términos de plataformas digitales está soportado por un modelo que se llama el modelo OSI de 7 capas. Son 7 capas que van desde red, transmisión, conexión, enlace, etcétera. Todo lo que se necesita hasta, como nos están viendo ahorita a ti y a mí, que digamos es la capa de presentación. Y se le llama en el argot de la industria tecnológica a la capa 8 a las personas.
que somos finalmente los usuarios de todas estas plataformas digitales. ¿Por qué decidimos bautizarnos así en la empresa? Pues porque también se sabe que en términos de ciberseguridad, el eslabón más débil en la cadena de seguridad es la persona. Y nosotros lo que estamos buscando, o lo que hemos buscado desde que nació la empresa, es convertir a las personas en la primera línea de defensa. Es decir, muchas organizaciones hoy creo que han tenido pues como área de oportunidad el enfocarse únicamente a la parte tecnológica de la ciberseguridad. Entonces, instalan una gran cantidad de herramientas y de controles tecnológicos, pero descuidan la parte de capacitación y educación del usuario, de los colaboradores en sus diferentes perfiles de interacción con la tecnología, ¿no? Porque en una organización hay gran cantidad de roles, de funciones y de perfiles, y pues esa cultura de seguridad de la que hablábamos se tiene que permear en la organización de tal manera que no nada más sean los controles los que protejan, sino también las personas. A partir de Capa 8, y además yo como madre de familia, mi socio que también es padre de familia, y con nuestros hijos creciendo, pues nos hemos dado cuenta de las necesidades de crear esta cultura, ampliar esta cultura de seguridad, no solamente a las organizaciones público-privadas y de todos los tamaños, sino que hay un sector muy importante que es la sociedad civil y la educativa. Entonces creamos dos iniciativas, una es Familias Ciberseguras y Escuelas Ciberseguras. Me parece que su nombre lo explica bien. Damos talleres, hemos tenido la fortuna de que muchas instituciones educativas nos hayan tenido la confianza de pedirnos que los apoyemos, tanto en dar capacitaciones a sus docentes, personal administrativo, proteger sus sistemas de información y lo más importante desde mi punto de vista, que es educar a los niños desde los 6 años de edad. Y eso ¿Desde los 6? Desde los 6 años de edad, porque si bien muchos pudieran decir que están muy chiquitos, pues sí, están muy chiquitos, pero hoy ya son usuarios, pero y es la edad ideal. Celular. Por supuesto, tienen acceso a todo y no siempre los papás tienen la educación y el conocimiento necesario de los riesgos y de lo que significa darle a un chiquito una tableta o un teléfono inteligente, ¿no? Claro. Y además, a lo largo de los años y de que llevamos a cabo estas sesiones, pues hemos identificado que la primaria, esta edad entre los 6 y los 12 años de edad, pues es la mejor edad para educarlos. Cuando ya vas con chicos de secundaria y preparatoria, pues ya sienten que exactamente qué les vienes a compartir, ya no te creen. Exactamente, y no me vengas a querer restringir cosas que yo ya hago. Entonces, esa es la mejor edad. A partir de estas iniciativas, hemos tenido también la fortuna de relacionarnos con muchas organizaciones, asociaciones civiles, ONGs. Hace unos años el ION Institute, C-Minds y el ION Institute y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, así como la OEA, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, hicimos alianza y hemos estado trabajando en diferentes guías y materiales y demás. Y a partir de ahí, pues un poco, tanto el nombre de Capa 8 como de nuestras dos iniciativas, pues han crecido en términos de exposición. Entonces, las solicitudes de más conferencias, más talleres y más apoyo se incrementó de tal manera que en algún momento dijimos, es que no nos estamos dando abasto. Y además hay muchos otros profesionales, no nada más en Capa 8, que podemos compartir mucha de la experiencia que sabemos, ¿no? De una manera además, porque algo que es importante es que no el hecho de saber significa que tengas la habilidad de compartir ese conocimiento. Entonces, explicarlo de manera fácil, sencilla, sin tantos términos técnicos que luego son difíciles de entender y que acabas perdiendo a la gente cuando te está escuchando. Entonces, a partir de ahí es que hace 4 años ya fundamos el Festival de Ciberseguridad para América Latina y te voy a decir esto, yo diría que con todos nuestros amigos y todos nuestros amigos son un poco más de 60 empresas las que a lo largo de estos años pues sumaron apoyo en términos de difusión. El festival es una iniciativa que además cualquiera diría, bueno, un festival ha de durar 3-4 días, ¿no? Nos vimos muy ambiciosos, hemos ido cambiando cada año el formato para hacerlo pues más práctico, etcétera. Pero me parece que la primera edición duró como 6 meses el festival con conferencias semanales. Después empezamos a reducirlo un poco porque también
Era demasiado extenso, completamente gratuito y con transmisiones en vivo desde Facebook y retransmisiones de todas nuestras empresas aliadas y amigas, ¿no? Hemos logrado llegar a más de 600,000 personas de la región, lo cual nos encanta. Hemos tenido la participación de organizaciones también de toda la región, de todo tipo, y damos mucho. Lo que buscamos es precisamente que a través del festival el conocimiento de seguridad se sepa a la mayor cantidad de rincones posibles que podamos llegar. Hemos visto cómo muchos foros tradicionales, pues nos encontramos normalmente siempre los mismos que ya sabemos del tema. Y el festival lo que busca es todo lo contrario. ¿Cómo llegamos a todos aquellos que creen que este tema le es ajeno? Y en muchas de mis conferencias normalmente empiezo compartiendo, oigan, ¿quién cree que la ciberseguridad no le corresponde? Y siempre hay gente que levanta la mano, ¿no? Y cuando a esas personas les digo, oye, ¿pero tú tienes teléfono inteligente? Sí, pero haces transacciones bancarias, tienes aplicación bancaria, compras en internet. Todo lo que haces, ¿qué crees? Sí te corresponde, porque ¿qué pasaría si te robaran tu cuenta de WhatsApp? ¿Qué pasaría si alguien lograra meterse a tu teléfono y entonces hacer transacciones en tu nombre, hacer fraude, hacer estafas en tu nombre, etcétera? Entonces, con esta información, pues lo que buscamos es, primero, hacer conciencia de que la región de América Latina es una de las más atacadas a nivel mundial y de que también como región nos hace falta mucha más educación en temas digitales. Y en temas digitales en los que se está enfocando principalmente el festival, que tiene que ver con ciberseguridad, protección de datos, privacidad e higiene digital. Desde edades tempranas, el festival aborda varios ejes: niños, familias, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, que muchas veces es un sector poblacional que dejamos olvidado, pero también pequeñas y medianas empresas, organizaciones públicas, privadas, e incluso abordamos un eje particular de tendencias en ciberseguridad que vamos viendo cómo están evolucionando. Ok, está muy interesante esta parte, ¿no? Como desde los 6 años, y te preguntaba que si de los 6, porque hay veces que creo que los niños tienen contacto hasta antes, ¿no? Pero supuesto, hace mucho sentido esto que comentas, ¿no? De los 6 a los 12, donde pues son como una esponjita y toman eso como base para lo que decías, ¿no? Cómo protegerse, cómo tener higiene digital, toda esta parte que obviamente los ayuda a no caer en todos los riesgos posibles de estar en conexión. Y pensando Exacto. En esto, ¿no? En lo que mencionábamos, pues que nosotros somos el eslabón más débil, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometen las personas al utilizar sistemas de información? Pues mira, híjole, yo te diría, son muy sencillos y son tan fáciles de educar en las personas, pero va desde entrar a un sitio web, digamos, inapropiado, ¿no? Que sabemos que hay muchos sitios web inapropiados, pero que además muchos de ellos, pues simplemente con acceder te pueden descargar algún tipo de malware, dar clic a un correo que trae un enlace, un correo sospechoso, estos correos de phishing, en donde lo que hacen es suplantar la identidad de alguien más. Y creemos, porque hoy lo que sí está pasando y que todos tenemos que ser conscientes es que con la inteligencia artificial se vuelve mucho más complicado el identificar cuando algo es verdadero de algo falso. Y tenemos que ser mucho menos ingenuos y menos, pues más desconfiados, menos confiados de qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es real. Veamos el correo, el dominio, quién nos lo manda, quién nos escribe normalmente, porque hoy hemos visto casos en donde están suplantando la identidad en una organización de los jefes. Acabo de ver, de leer en la mañana la reseña de una noticia donde una chiquita, fíjate nada más este caso, una chiquita tiene la voz de su mamá grabada con mensajes de voz de WhatsApp que su mamá le ha dejado. La niña está chica, pero ya tiene teléfono y entonces se comunica con su mamá por WhatsApp. Y su mamá le ha dejado mensajes de voz. Esos mensajes de voz se los dio a la inteligencia artificial. Y con esos mensajes de voz, la inteligencia artificial reprodujo la voz de su mamá para que usara la grabación la niña y hablara a la escuela, donde la mamá supuestamente le dice a la escuela no va a poder ir porque está enferma,
Listo. Y usa la misma grabación de la mamá para hablarle a su papá y decirle, oye, te aviso, yo mamá, si no es la mamá, es la IA, diciéndole, te aviso que le di permiso a la niña de que vaya y haga una pijamada con la amiguita. Y armó todo un show. Entonces, quien está narrando no es de la familia, es alguien cercano que se enteró de todo y dice, qué difícil es ser papá el día de hoy. Y yo te diría, qué difícil es ser papá, qué difícil es ser empleado. El caso donde supimos que alguien suplantó la identidad del responsable financiero y le dijo que hiciera una transacción y él estaba seguro que oyó la voz de la persona y entonces, ¿quién garantiza que yo soy yo quien está hablando contigo, Caro, y que tú eres Sí, tú? somos nosotros, claro. Exacto, pero estamos llegando a un punto en donde la sociedad nos tenemos que volver muy desconfiados. Claro. Sabemos que la inteligencia artificial se está usando incluso para suplantar la identidad de personas, ¿no? En este caso la niña, pero alguien que suplanta la identidad de la mamá y le diga a la niña, oye, no voy a poder pasar por ti, pero va a pasar fulanito de tal y te va a recoger. Que es tal y tal, vete con él, ¿no? Entonces, yo creo que además, si unimos, o sea, hoy errores muy sencillos, como fue tu pregunta, es dar clic a enlaces, confiar en cosas que, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Suenan demasiado buenas para ser reales, pues desconfía, seguro no es para ti, ¿no? Entras a sitios web que te aparecen 10,000 ventanitas pop-up y una te dice que te ganaste la lotería y cuánta gente sí cae y le da clic, ¿no? Son el tipo de errores que son sencillos, pero que cada vez se van a volver más complicados y más difíciles que identifiquemos cómo nos están estafando y cómo nos están haciendo fraude. Wow. Sí, aquí ya antes se decía, ¿no? Que una imagen valía más que 1,000 palabras y ahora ya no. No es cierto. Exactamente. Hay que verificarlo, aunque a veces viéndolo detenidamente dices, no, esto se ve que no es real, pero hay veces que de un vistazo pudieras caer y pensar que sí es real, ¿no? Y pensando Exacto. Un poco en las organizaciones, ¿cómo pudiéramos o qué indicadores pudiéramos tomar en cuenta para evaluar la madurez de los empleados o de los que pertenecen a esta organización en este tema digital, ¿no? Un poco, a lo mejor, digo, todo el tiempo en muchas organizaciones hay estos entrenamientos que te indican, revisa, si es mensaje de urgencia, pues no le hagas caso, ¿no? Respira, nadie está vaciando tu cuenta, léelo bien, ve el remitente, etcétera. Pero ¿cómo o qué indicadores o si existe o si se pudiera crear una lista, un checklist de estos indicadores para que una organización pueda evaluar, ¿no? En qué punto están y de ahí pues ver cómo actuar en adelante? Claro, pues mira, mi recomendación iría en 2 sentidos. El primero es que las organizaciones nunca deben olvidar que tienen que estar haciendo un análisis de riesgos continuo. Este análisis de riesgos es importantísimo y he tenido pues conversaciones con directores de empresa que me dicen, bueno, pues que yo hice mi análisis de riesgos hace 3 años. Sí, pero hace 3 años tu organización ya cambió, tu personal cambió, probablemente tus procesos de negocio cambiaron y eso hablando al interior de tu organización. Si hablamos al exterior de tu organización, los riesgos y las amenazas a los que te enfrentas, pero en 3 años cambiaron exponencialmente. Ya. Entonces, los vectores de ataque surgen de manera diaria y a esos muchos se han oído el término ataques de día cero, pues son estos ataques, estos vectores que no se habían concebido, no se habían identificado antes y ahora se identifican como nuevos y se tienen que analizar, estudiar y todos los controles de seguridad que existen, pues tienen que actualizarse con base en esta información de nuevos vectores de ataque. Entonces, por un lado, los riesgos. Y los riesgos varían también en función del giro, sector, industria, ubicación geográfica, etcétera. Y por otro lado, dentro de los riesgos hay una sección que se tiene que evaluar en términos de cultura organizacional. Y en la cultura organizacional hay muchas empresas que también llevan a cabo sesiones de concientización en donde se traen al más picudo técnico a hablar de un tema de ciberseguridad a absolutamente toda la organización. Y lo que mencioné antes,
hay que saber hablar de ciberseguridad sin tecnicismos y hay que saber diseñar las pláticas de ciberseguridad y las sesiones de concientización en función de la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Si estamos hablando con un grupo de desarrolladores dentro de una organización, por supuesto que tenemos que hablar en su lenguaje y cómo tienen que cuidar el tema de seguridad con base en sus funciones diarias dentro de la organización. Pero si estamos hablando, por ejemplo, con un área no técnica, asistentes o con el área legal, pues tenemos que hablarle a cada uno en su lenguaje y con escenarios y ejemplos en función de sus actividades de la vida diaria, ¿no? Eso es muy importante, pero además hay que hacer simulaciones, eso también. Estas simulaciones que son controladas, hay ya muchas soluciones en donde permiten crear estos famosos escenarios de phishing, de vishing, que son a través de llamadas, que es todas las variaciones de la ingeniería social, en donde el objetivo final no es hacer daño, es más bien identificar cuáles son las principales áreas de oportunidad de la empresa, en dónde puede caer más fácil y en dónde no, ¿no? Entonces, si yo mando un correo haciéndome pasar por el director incluso de la empresa, ¿cómo reacciona la gente ante un mensaje que hasta pudiera sonar pues no normal? ¿Cómo reacciona? ¿Cuántos caen y cuántos desconfían? ¿Cuántos de veras lo reportan? ¿Cuántos no caen, pero tampoco lo reportan? Que es también un indicador, ¿no? Sí. El hecho de que alguien pueda ver una actividad sospechosa y no reportarlo, pues contribuye a que esa amenaza pueda seguir avanzando. Estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en los últimos meses, en las campañas de concienciación que hacemos para nuestros clientes, estamos haciendo estas simulaciones con la inteligencia artificial, el escenario que te comenté antes, en donde suplantamos la identidad de un director, voz, cara, y mandamos mensajes y vemos qué sucede con la organización. Y a partir de ahí sí definir indicadores. Incluso han salido resultados donde, oye, esta área por este perfil es más propensa a caer este tipo de ataques. Entonces hay que estar reforzando la capacitación y el conocimiento y, por supuesto, los indicadores de medición que se tienen que estar midiendo continuamente, pero te da una visibilidad de la cultura organizacional de la empresa, en donde puedes desde granularizar hasta cualquier rol, hasta llevar a una visión completa de la cultura de la empresa. Y una recomendación adicional para todos aquellos que nos estén viendo es que cuando llevas estas campañas de concientización a las organizaciones, también abordar el tema personal hace que los colaboradores lo sientan más suyo. Es decir, no me están capacitando únicamente para proteger a la empresa. Esta capacitación me está sirviendo también para protegerme a mí y a mis familiares, ¿no? Entonces, cuando empiezas por ahí, el compromiso de las personas cambia. Claro. Y un poquito hablando, ¿no?, de temas organizacionales y el tema de ESG o ASG, que muchas empresas ya están buscando cumplir con ciertos criterios, ¿no? Que es todo el tema de gobernanza, el tema también ambiental, el tema social. El tema social, exacto, es esta trifecta. Entonces, ¿cómo se conecta el tema de la cultura de ciberseguridad con estos criterios que cada vez más empresas están buscando cumplir y alinearse hacia estas medidas, ¿no? Temas de reportes, todo transparencia, etcétera. ¿Cómo se enlaza con esto? Con la cultura de seguridad yo creo que se enlaza muy bien con la S, ¿no? De esta trifecta que mencionas, con la parte social, porque mucho de lo que busca la parte social de ASG es cuidar y proteger los derechos humanos, ¿no? Dentro de una organización, por ejemplo. Y los derechos humanos pues ya se extienden también al ámbito digital. Entonces, cuando también laboras en una organización, te interesa saber cómo la misma organización protege tus datos, protege tu privacidad, protege, digamos, o sea, tú formas parte de esta cultura organizacional y de esta organización y tú, pues, das una labor por ser parte, pero cómo la organización también te protege de. Entonces, ahí, nuevamente, el tema de cultura de seguridad, de definición de políticas, de moldear el comportamientos y conductas, pues es importante. Si como organización no estoy protegiendo eso, en realidad, si yo soy como organización víctima de un incidente de seguridad y me roban datos, voy a suponer,
Por ejemplo, roban la base de datos de todos los empleados de la organización, en donde viene pues desde nombre, dirección, CURP, fecha de nacimiento, todo, hasta a lo mejor en algunos casos he visto que con quién te casaste, el nombre, dónde trabaja, etcétera, incluso para temas de competitividad y de temas ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, de rendición de cuentas, entre otras cosas, que esa información, incluso el número de cuenta donde te pagan tu nómina, te depositan, claro, sí. Claro, esa información llega a manos no deseadas, que creo que es mucho el mito que hoy todavía existe en México y en la región. Bueno, pues tienen mi nombre y ¿qué van a hacer con eso? Pues la verdad es que pueden hacer mucho, claro. Desde suplantarnos, pedir créditos a nuestro nombre, hacer estafas a nuestro nombre. De repente alguien quiere pedir un crédito en un banco y no, pues no puedes. ¿Por qué? Pues porque ya tienes 3 créditos abiertos. ¿Cómo? Si yo nunca los pedí, no, pues alguien los pidió. Para nosotros los pediste tú y no hay más, ¿no? Desde ahí hasta estafar a tus familiares o extorsionarte de diversas cosas. Y por eso hoy, pues los datos se han vuelto un activo muy valioso para comercializar, no en balde. Todo el tema de cibercrimen, pues es la tercera economía mundial. Y esa tercera economía mundial, pues básicamente se basa en el robo de datos. Claro, sí, y la comercialización ¿no? El valor de la información. Exactamente. Oye, y un poquito hablando del tema social, sé que ustedes como Festival de la Ciberseguridad pues tienen este eje que es todo el tema de discapacidad, ¿no? Que si bien en general en un mundo no digital en México hace falta a lo mejor un poco más de conciencia, ¿cómo es este tema, pero en el tema de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué barreras enfrentan las personas que tienen discapacidad al interactuar en todos estos entornos? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo sería este tema? Pues mira, desde la primera edición del festival vimos a través de diferentes interacciones que tuvimos con algunas ONGs y asociaciones que por supuesto este sector poblacional, como lo dije antes, pues es de los más descuidados, hablando en términos de la industria de tecnologías de la información, ya deja ciberseguridad, tecnologías de la información en su globalidad y por supuesto en el minimundo de la industria de la ciberseguridad. Y tuvimos el apoyo, por ejemplo, de Katia de Artigues, que tiene esta fundación Yo También, es una reconocida periodista que trabaja mucho en apoyo de los derechos de las personas con discapacidad. Ella tiene un hijo con discapacidad. Entonces, en la primera edición, ella participó con una conferencia y con los representantes de las organizaciones participantes que decidieron formar parte, digamos, de este comité que se encargó de elaborar la guía para personas con discapacidad, logramos generar un primer ejercicio muy completo en términos de decir a las personas con discapacidad, y recordemos que en términos de discapacidad hay muchos tipos de discapacidad, sí, y que luego se nos olvida que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener una discapacidad, ya sea por llegar a la tercera edad y entonces perder el oído, perder la vista, perder algún tipo de movilidad, etcétera. Es importante que todos seamos mucho más conscientes y pensar en este sector poblacional y no verlo como algo lejano de yo no tengo a nadie en mi familia, y seguro todos tenemos a alguien en nuestra familia con alguna discapacidad, por muy mínima que sea. Entonces creamos esta guía, fue revisada por varias personas y lo que estamos buscando hacer en el segundo festival, lo que hicimos fue un panel en donde personas con discapacidad nos platicaron de viva voz cuáles son sus principales retos, ¿no? Por decir algo, una persona con debilidad visual nos decía, a mí me cuesta mucho trabajo en mi teléfono identificar ciertas imágenes y más ciertos colores, etcétera, pero me aprendí el uso de la aplicación de mi banca por internet. Entonces, pues yo ya sabía de memoria, ya ni siquiera leo porque no alcanzo a leer, pero de memoria dónde tenía que picarle y hacer transacciones. ¿Qué sucede? Pues que los bancos no piensan que dentro de sus usuarios
están este tipo de personas y entonces actualizan la aplicación, lo cual no es raro. Todos hemos vivido que de repente la aplicación ya tiene una imagen, otros colores, botones, todo le cambiaron hasta de lugar, la funcionalidad. Sí. Y entonces la persona dice, pues ahora me lo cambiaron y acabé mandando dinero a donde no debía. Por poner haciendo algo que... Claro. Que no. O pues yo me considero que no tengo discapacidad visual, porque hasta la fecha ni siquiera he tenido necesidad de usar lentes. En mi última revisión me dijeron que no las necesito, pero ¿cuántos de nosotros que creemos que no tenemos discapacidad, cuando entramos a estas páginas que nos piden comprobar que somos humanos y no un robot, y te piden, dale clic a estas imágenes, ¿no? O la moto, ¿no? Y algunas de esas incluso son borrosas, y a mí me ha pasado que he tenido que hacer el ejercicio 3 veces hasta que me identifica como humano. Si eso nos pasa a nosotros, ¿cómo afrontan ese tipo de controles de seguridad, que pueden ser controles de seguridad, pero no pensados para personas con alguna debilidad visual? Pues cómo enfrentan ese tipo de controles. Entonces, pues mucho de lo que estamos buscando a través del festival y hablando de estos temas es que sea un tema de conciencia general, que todos seamos mucho más precavidos. Por ejemplo, entiendo que menos del 5% de los sitios web en la región fueron construidos pensando en personas con discapacidad, y existe todo un estándar en donde tienes la versión de tu sitio web normal y tienes la versión para personas con discapacidad. Okay. Muchos de los sitios pues tienen su versión en español, y ya si se quieren ver muy pro tienen la versión en inglés, pero no tienen la versión para personas con discapacidad, y son personas que también pues requieren hacer uso de sistemas y de servicios en las plataformas digitales, pero también son usuarios que pueden ser consumidores, que pueden hacer muchas cosas y los estamos dejando fuera, ¿no? Entonces, mucho de lo que busca la plataforma del festival es crear conciencia en todos los sentidos, específicamente ahorita que estamos hablando de las personas con discapacidad, para que cada vez todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la industria de las tecnologías de la información y de la ciberseguridad, a la hora de diseñar una solución, a la hora de definir una política, a la hora de hacer una auditoría, toda la cantidad de cosas que hacemos, pensemos también en este sector poblacional. Claro, incluirlo en temas de inclusión, porque a lo mejor nos hemos quedado pensando en un sector muy específico, y la inclusión viene, ¿no? Claro. También en esta población que requiere un cierto proceso distinto, o agregar ciertos botones, ciertas consideraciones para que puedan hacer uso de, ¿no? Exacto. Y un poco pensando en las organizaciones o en las empresas, ¿qué beneficios tangibles crees tú que una empresa pueda obtener al invertir en todo el tema de concientización, cultura de seguridad, o bueno, sí, de seguridad, de privacidad de la información, ciberseguridad, etcétera? Mira, Caro, primero me encanta cómo planteas la pregunta, porque algo que tenemos que cambiar en términos de mentalidad de todos es dejar de verlo como un gasto y más bien verlo como una inversión. Y es una inversión porque nos debe de traer muchos beneficios. Dentro de ellos está, lo primero que pensamos cuando hablamos de ciberseguridad es protección. Pues protegemos los sistemas y protegemos la información. Pero hay otros dos factores importantes que toda organización tiene que tomar en cuenta, que la ciberseguridad los va a beneficiar, y es la continuidad de la operación y es la protección de la reputación. Son activos intangibles, pero en el caso de un incidente de seguridad, un incidente de seguridad no es únicamente el robo de información, es que te hackeen, que te dejen inservible algún sistema informático, y eso cómo te va a impactar en la operación de tus procesos de negocio. Hoy a lo mejor el escenario más fácil que normalmente se pone de ejemplo es cuánto le va a costar a un banco dejar de operar 1 minuto, 1 hora o 1 mes. Le cuesta muchísimo dinero y se puede cuantificar y se contabiliza, y los bancos saben lo que eso significa. Tenemos que tener muy en cuenta que las entidades financieras son las entidades más reguladas. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país no hay ley general de ciberseguridad hasta la fecha. Hay 1000 iniciativas con diferentes enfoques, pero ninguna ha sido la buena, y hoy seguimos careciendo de. Entonces tenemos muchos sectores
desregulados localmente, aunque las industrias sí han ido avanzando en términos de regularización. Por ejemplo, la industria automotriz tiene su propia regulación, que es TISAX, que busca que todas las empresas que se dedican a la industria automotriz, proveedores, etcétera, cumplan con ciertos controles mínimos de seguridad. Pero, por ejemplo, las pymes siguen, que las pymes, algo importante, forman el 98% o soportan el 98% de la economía del país y de la región. Eso es un fact, ¿no? Es un hecho. De esas, menos del 20% tienen controles de seguridad que las protejan y se vuelven las más vulnerables precisamente porque se sabe que normalmente una pyme no se va a proteger. Sin embargo, tenemos que romper el mito de, híjole, pero yo soy una empresa chiquita, no soy una empresa famosa, no, o sea, ¿quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Cómo por qué? Ajá, exactamente. Y hasta que nos llegan y nos dicen, bueno, es que hay muchas pymes que no por ser a lo mejor organizaciones micro de 10 colaboradores, facturan grandes cantidades de dinero y de repente te buscan para decirte es que se metieron a la computadora de la tesorera. Y normalmente las pymes son familiares, ¿no? Y la tesorera resulta que es a lo mejor la mamá, la suegra o el papá, ¿no? Del dueño. Y, ok, entonces, pues ven y ayúdanos. Y llegas y te das cuenta que pues no tienen antivirus o tienen el antivirus Home Edition que venía con la computadora que nunca nadie ha actualizado. Que el antivirus es como lo mínimo necesario, pero no es lo único, ¿no? Y pues resulta que en la red, que no está segmentada, obviamente, porque pues no saben qué significa la segmentación y los beneficios, y resulta que no sabían, pero uno de los empleados, pues un día se le ocurrió que era buena idea llevar su consola de videojuegos, y entonces pues la conectó a la red, y cuando se aburre, pues se pone a jugar videojuegos, y eso les consume mucho ancho de banda, entre muchos otros escenarios, ¿no? Y hasta que no se ven envueltos se metieron a la computadora, nos bajaron tanta cantidad de dinero, nos robaron la información, nuestro sitio de e-commerce pues se vio suplantado, y entonces empezamos a recibir quejas porque alguien imitó nuestro sitio web, dice que somos nosotros, y a partir de ahí están pidiendo dinero para lo que se te ocurra, y al final no recibe da a la gente el dinero, pero no recibe lo que se le prometió. Pues la gente, ¿contra quién va a reclamar? Contra la empresa. Oye, pero es que no fui yo, alguien me suplantó. Pues eso la gente no lo sabe, y es parte de las cosas que la ciberseguridad tiene que proteger. Y recordemos que además la ciberseguridad tiene que verse ya mucho más desde un enfoque humanista. Hoy las organizaciones siguen viendo la ciberseguridad como un tema meramente técnico. Pero es un tema transversal que va desde en el área legal. Cuando haces contratos, por ejemplo, con tus clientes, ¿qué comprometes tú como empresa que vas a proteger de la información de los clientes? Y si haces contratos con proveedores, ¿qué cláusulas hay en donde los proveedores se comprometen a tener cierto nivel de seguridad para que no te pongan a ti también en un problema, ¿no? Hasta términos de contratos. ¿Qué pasa si uno de tus colaboradores filtra información? ¿Lo tienes ya alguna cláusula? No, o el clásico meme de yo dándole toda la información a ChatGPT para que... Exacto. Y no sabe, mucha gente no sabe que al ponerlo en ChatGPT lo estás volviendo público, le estás dando el permiso para... Por supuesto. Lo estás poniendo, ¿no? Ahí en la red. Hoy, ¿cuántas empresas dijeron está buenísimo, ChatGPT nos ayuda? ¿Y dónde está la política que diga, oigan, vamos a usar inteligencia artificial? Sí, está bien, usémosla. Las reglas para su uso tienen que ser estas, y las sanciones, tiene que haber sanciones. Entonces, lo que nos ha pasado con las tecnologías de la información y desde el uso masivo de Internet es que nos subimos a la ola, aprendemos, pero nos subimos cometiendo muchos errores, sobre todo de seguridad y de privacidad, ¿no? Claro. Entonces, la ciberseguridad tiene muchas bondades, como lo mencionaba, es transversal. Debería de reportar directamente al director general, porque la ciberseguridad es un habilitador del negocio. Si al final las plataformas digitales soportan los procesos de negocio, el que esas plataformas digitales estén seguras, la información protegida, que no se afecte su integridad, que estén continuamente dando operación y disponibles cuando tienen que estar, pues es un tema de ciberseguridad
pero es un tema transversal. Súper. Pues sí, es un tema que además busca mucho, o los usuarios buscan mucha información, estar al día. Entonces, pues, eso es tema clave, ¿no? Por supuesto. Es tema clave. Y Ana Ceci, ya para cerrar, última pregunta, enfocado en el tema de el Festival de Ciberseguridad, ¿cómo puede el festival ayudar a impulsar el tema en la región, ¿no? Esta agenda de concientización, al inicio nos platicabas, ¿no? Como estas jornadas donde, pues es un poco como el funnel, a lo mejor de marketing o de ventas, donde inicias con dar información, con el awareness y con la parte de educación. ¿Cómo lo están visualizando ustedes en el festival? Pues mira, el festival, yo siempre he mencionado, primero que afortunadamente está soportado por una red de empresas con el mismo objetivo y con la misma conciencia de tenemos que mejorar el nivel de seguridad del país, y hablando específicamente de México, pero de la región también. Está conformado por 2 ejes, que es el eje de las conferencias, que digamos es la parte más visible, porque es a la que hemos podido tener mucho mayor alcance y que se distribuye, etcétera. Pero el otro es a partir de estas guías que hemos desarrollado, ¿no? Está la guía para personas con discapacidad, está también el plan educativo integral, que es una guía que lo que busca es decirle a los docentes de primaria qué conceptos y temas debe de dar a cada uno de los niveles de primaria. Debe de instruir. Ese hoy ya lo adoptó el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la OEA. Ya lo adoptó. Ellos tienen una iniciativa que se llama RIAMUSI, que es un nombre complejo, pero es una red intergeneracional que lo que hace es mandar docentes, por decirlo de alguna manera, que enseñen a los docentes, porque los docentes tampoco saben en su mayoría de estos temas. Entonces es como esta red multiplicadora en donde vamos ampliando el número de personas que saben y que pueden enseñar sobre estos temas para que en las escuelas o en las instituciones educativas pues se den ya todos estos temas de ciberseguridad, civismo e higiene digital. Sí, considerarse ya a lo mejor como una materia oficial, porque hoy pues no... Sí. No está considerado, y como dices, ¿no? La legislación todavía está en iniciativas y no la tenemos hoy como país, y pues es algo importantísimo. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. ¿Alguna recomendación final que le quieras dar a quienes nos escuchan, a la comunidad de InfoSecurity México? ¿Algún tip final con el que los quieras dejar? Claro, primero, pues que sigan estas conversaciones de InfoSecurity que me parecen relevantes y son temas que todos tenemos ya que poner en la mesa y que sean parte de la sobremesa de todos, porque no nada más nos hace conscientes, nos educa y nos ayuda. Y si alguien en esa mesa que no había oído estos temas le cae un 20, pues ya está haciendo efectiva su labor. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana Ceci, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, no se pierdan el siguiente capítulo de Radio Hub de InfoSecurity México.